A ver, a mediados del siglo XX, Argentina se lanzó a un experimento político y filosófico súper ambicioso, y en el centro de todo estaba un texto bastante denso y, la verdad, a menudo malinterpretado, la comunidad organizada. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar las ideas centrales de este proyecto. Un proyecto que no solo intentó trazar un camino único para el país, sino que, sigue generando debates hasta el día de hoy. Y bueno, esta cita va directo al corazón del asunto, le da justo en el clavo, porque hay que entender que el pensamiento de Perón no salió de la nada, Nace como una respuesta directa a lo que él veía como las dos grandes fallas de su tiempo. Por un lado, un individualismo que termina por romper la sociedad en pedazos, y por el otro, un colectivismo que aplasta a la persona, que la anula. Para entender bien de dónde sale esta propuesta, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que ponerse en el contexto de la época. Pensemos en un mundo que recién salía de la Segunda Guerra Mundial, un mundo partido en dos, ¿no? Con una lucha ideológica tremenda entre dos polos que parecían totalmente opuestos e irreconciliables. Entonces, de un lado teníamos el individualismo capitalista. La visión acá era que se basaba en esa idea de Hobbes, del hombre es el lobo del hombre, y que al final del día lo único que lograba era que la sociedad se rompiera en 1000 pedazos, cada uno por su lado. Y del otro lado, ¿qué pasaba? El colectivismo marxista, que sí, buscaba un ideal colectivo, pero en ese afán terminaba por anular la libertad, la dignidad de la persona. Para Perón estaba clarísimo, ambos eran callejones sin salida. Y frente a este dilema, a esta encrucijada mundial, es que Argentina propone algo distinto, la famosa tercera posición. Ojo, no se trataba de un punto medio, de algo tibio. La idea era ir más allá, superar esa pelea entre los dos extremos con una propuesta original, una síntesis que se apoyaba en una diferencia sociológica que es clave para entender todo. A ver, detengámonos un momento acá porque esto es fundamental. El concepto viene de un sociólogo, Ferdinand Tönnies. Él decía que una sociedad es como un acuerdo mecánico, un contrato frío entre personas que solo buscan su propio interés. En cambio, una comunidad es otra cosa. Es un organismo vivo que se mantiene unido por lazos naturales, por la cultura, por el afecto. Y ahí estaba el gran objetivo del peronismo, dejar de ser una sociedad rota para convertirse en una verdadera comunidad. Y a toda esta nueva doctrina se la bautizó como justicialismo. La meta, la verdad, era bastante clara. Se trataba de crear un sistema donde cada persona pudiera desarrollarse por completo. Pero, y acá está la clave, no a pesar de la comunidad, sino gracias a ella. Era la búsqueda de ese equilibrio justo entre los derechos de cada uno y el bienestar de todos. Pero claro, toda esta filosofía no se iba a quedar guardada en los libros, para nada. Se presentó al mundo de una forma espectacular. En un evento que estaba pensado para poner a la Argentina, de repente, en el centro del debate filosófico mundial. Y el lugar que se eligió para hacerlo fue tan importante como el mensaje. Y el contexto histórico acá es clave. Después de consolidarse en el poder, Perón elige un escenario muy, pero muy particular para presentar este manifiesto filosófico. No lo hace en un acto político tradicional, no. Lo hace en la clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía, allá por 1949. Fue un gesto muy fuerte, una manera de decir, esto no es solo política, esto tiene un fundamento intelectual profundo. Y ojo, no estamos hablando de un evento local, para nada. Asistieron 136 intelectuales extranjeros de primerísimo nivel. Pensemos en nombres como Karl Jaspers, Gadamer, Gabriel Marcel, que mandaron sus ponencias y fueron discutidas. El mensaje era clarísimo. Se iba a debatir el futuro de la humanidad en un escenario mundial, y Argentina levantaba la mano para proponer su propia respuesta. Esta frase del propio Perón de aquellos días la verdad captura perfectamente el espíritu humanista del proyecto. Se ve que no iba solo de economía o de política, ¿no? Apuntaba a una transformación mucho más profunda, casi espiritual, cultural. La idea era que cada persona se sintiera y fuera un constructor activo de esa comunidad nacional. Bueno, y acá la historia se pone un poco más interesante, porque si bien no hay duda de que el discurso expresa el pensamiento de Perón, muchos académicos dicen que es muy probable que varios filósofos argentinos de la época, gente como Carlos Astrada o Juan Sepich, le hayan dado una mano en la redacción final.
Esto, claro, no le quita la autoría a Perón, pero le suma una capa de complejidad intelectual fascinante, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se lleva toda esta filosofía a la práctica? Porque la comunidad organizada no fue solamente un discurso bonito, no, fue la matriz, la hoja de ruta para un montón de políticas bien concretas que buscaron cambiar la sociedad argentina desde la raíz. A ver, la estrategia de comunicación fue total. Se usaron todas las herramientas. Por ejemplo, se adueñaron del lenguaje tomando insultos y convirtiéndolos en motivo de orgullo. Se armó un aparato de medios súper poderoso para que el mensaje oficial llegara a todos lados. Y fechas clave, como el Día del Trabajador o el Día de la Lealtad, se convirtieron en rituales gigantes, en fiestas nacionales que buscaban reforzar ese lazo entre el líder y la gente, creando todo un nuevo conjunto de símbolos para el país. Y todo esto no quedó solo en discursos, ¿eh? Se llevó directamente a la ley. La Constitución de 1949 es básicamente la traducción legal de la comunidad organizada. Fue la primera vez que se incluyeron en la Constitución derechos sociales así de explícitos. Ya no se protegía solo al individuo abstracto como en el liberalismo clásico, sino a la persona de carne y hueso, en sus roles reales, el trabajador, la familia, la gente mayor. Y acá es justamente donde se cierra el círculo. La Constitución se convirtió en la herramienta para que el Estado se hiciera cargo, para que garantizara activamente que existieran las condiciones, tanto materiales como espirituales, para que esa comunidad organizada pudiera crecer. Conceptos como la propiedad o el capital, por ejemplo, cambiaron de sentido. Ya no eran un fin en sí mismos, ahora tenían que cumplir una función social. Y bueno, más allá de todos los vaivenes políticos que vinieron después, las ideas de la comunidad organizada dejaron una huella muy, muy profunda en el debate argentino. Plantearon preguntas que la verdad siguen resonando con muchísima fuerza hoy en día. Quizás esta sea la distinción más importante de todas, el corazón de la idea. Para esta filosofía, una masa no es lo mismo que un pueblo. Una masa es solo un montón de gente aislada, desconectada, que es fácil de manipular. En cambio, un pueblo es una comunidad que sabe lo que quiere, que es consciente de su destino, que está organizada en sindicatos, en asociaciones, y que por eso mismo puede tomar las riendas y ser protagonista de su propia historia. Al final, todo este proyecto de la comunidad organizada nos deja flotando una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de Perón y de la Argentina, de hecho. La pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿Dónde termina la búsqueda de la armonía social y dónde empieza a anularse al que piensa distinto? Es la gran tensión que existe en cualquier proyecto que intente equilibrar al individuo con el grupo. Y es una pregunta que, al final, cada generación tiene que responder por sí misma.